bases textuales, la última base textual que nos queda es la del texto prescriptivo. Esta modalidad, la del texto prescriptivo, no ha caído nunca en el examen y este año se ha puesto, antes sí que hace como 10 años sí que estaba, luego la quitaron y este año las dos bases nuevas que en teoría pueden entrar en el examen son la base, la que vimos el otro día, la base dialógica y la base del texto prescriptivo. Yo creo que el texto prescriptivo no va a entrar, pero en cualquier caso sí que vamos a repasar las características y que sí que lo vamos a trabajar, Cuando hablamos del texto prescriptivo, estamos hablando de textos que tienen una utilidad práctica muy clara. El texto prescriptivo es aquel texto que intenta que el receptor, es decir, la persona que lo lee o la persona que lo escucha, regule o planifique su comportamiento en el futuro. Es decir, ayuda al receptor dirigiendo, enseñando, ordenando o aconsejando a realizar diferentes acciones. Serían textos prescriptivos, por ejemplo, las instrucciones que tenéis en las puertas de los hoteles o de las aulas para salir en caso de evacuación, en caso de que haya que evacuar un centro. Por ejemplo, son también textos prescriptivos las instrucciones que dan en los aviones las azafatas o los auxiliares de vuelo. Esos serían también textos prescriptivos, en ese caso orales, aunque sabéis que luego delante de los asientos hay unas hojas clasificadas en las que también podéis encontrar las instrucciones y en ese caso sería un texto instructivo sin palabras, solamente con iconos, como las instrucciones para montar muebles de IKEA, que seguro que las habéis visto, que vienen instrucciones con dibujitos, pero que no tienen palabras. ¿Por qué? Pues porque IKEA está en no sé cuántos países y si tuvieran que hacer unas instrucciones escritas para cada país donde se vende la estantería Billy, pues te llegaría la estantería, pero luego te llegarían 3 cajas de instrucciones. Entonces, IKEA tiene un sistema con el cual te dan instrucciones sin poner palabras, simplemente con iconos, porque esa es una característica también del texto instructivo. Pero fijaos que yo estoy hablando de textos prescriptivos y me he ido al texto instructivo, pero en realidad cuando hablamos del texto prescriptivo nos podemos encontrar con dos subtipos. Por una parte nos encontramos con los textos instructivos, que son estos que yo os acabo de ejemplificar ahora, pero también aquellos que nos enseñan a hacer algo, no solamente a comportarnos en determinadas situaciones, sino también a hacer algo. Por ejemplo, una receta de cocina. Una receta de cocina sería un texto instructivo. También sería un texto instructivo, por ejemplo, un prospecto de un medicamento, que ya hemos hablado, es una prescripción médica, una receta, y a partir de ahí tenemos un prospecto que nos dice cómo tomar el medicamento. Y también sería, por ejemplo, un texto instructivo, por ejemplo, un vídeo tutorial, pero no un vídeo tutorial cualquiera, sino un vídeo tutorial de estos que te enseña a hacer algo. No sé vosotros, pero yo muchas veces, yo qué sé, resulta que tengo que, no sé, hacer algún tipo de operación en el ordenador o en el móvil que no he hecho nunca. Me voy a YouTube y busco un vídeo tutorial y hay vídeos tutoriales muy sencillitos que explican muy bien cómo hacer las cosas. Esos serían textos prescriptivos del subtipo instructivo. Pero aparte de esos, también nos podemos encontrar con textos prescriptivos normativos. ¿Qué sería un texto normativo? Sería aquel que establece unas reglas que ordenan y que requieren que algo se haga de una forma determinada. Desde las reglas para un juego, no sé si jugáis a cartas, yo que sé, al uno, el uno viene con un montón de reglas de cómo se juega. Por ejemplo, la Constitución española sería también un texto, en este caso, normativo. Dentro de los prescriptivos, un normativo. El Código de Circulación también lo sería. Cualquier ordenanza municipal, el reglamento de régimen interno de un centro. Nosotros tenemos un documento que dice en qué casos podemos, por ejemplo, expulsar a un alumno, en qué casos podemos dar de baja de oficio a una persona. Eso sería también un texto normativo. El Código Civil, el Código Penal, en fin, textos normativos tenemos
Y son esos, como os he dicho, que lo que hacen es que requieran que algo se haga de una manera determinada, porque si no muchas veces incluso no es el caso de los juegos, pero en el caso del Código Civil, el Código Penal, el reglamento de régimen interno del centro, si no haces las cosas como las tienes que hacer, pues tienes una multa, una penalización, incluso una pena de cárcel. Sí. En el caso de ambos subtipos, es decir, tanto del texto instructivo como del texto normativo, ¿cuáles son las características generales? Bueno, son textos muy variados, pero sí que son textos de uso más o menos habitual, son muy frecuentes en la vida cotidiana, aunque no nos lo parezca. Las señales de tráfico que forman el código de circulación son un texto normativo y las tenemos presentes, y cuando nosotros vemos un semáforo en rojo nos paramos, porque sabemos que si no nos paramos en el semáforo en rojo nos puede caer una multa, o podemos hacernos daño o podemos matar a alguien. ¿Sí? Entonces, aunque nos parezca que no, regulan nuestro comportamiento. ¿Por qué nosotros no vamos por la calle insultando a la gente? Bueno, pues porque hay un código civil en este caso que nos dice que eso no se puede hacer porque nos pueden denunciar y podemos tener una penalización. Por tanto, textos muy variados y frecuentes en la vida cotidiana. He hablado de los normativos, pero pasa lo mismo con los instructivos. Como os he dicho, desde las normas que había en la época del COVID, por ejemplo, del uso de la mascarilla, de cómo lavarse las manos, hasta lo que os he dicho, cualquier norma de evacuación, cualquier texto de cómo evacuar, un aula en caso de incendio, por ejemplo, o lo que os he explicado también del avión. Se suelen combinar con la exposición, suele haber una parte, arriba breve, en la que se diga cuál es el objetivo del texto, y luego a veces incluso con la descripción, cuando a veces nos encontramos con descripción de elementos, eso más en los textos instructivos que en los normativos. Y con frecuencia, como os he dicho, se apoyan en material icónico, imágenes, viñetas, etcétera, que ilustran claramente las instrucciones. Y como os he explicado también, hay textos que se apoyan tanto en ese material icónico que al final no tienen palabra, sino que, como en las instrucciones de IKEA, lo único que nos encontramos son dibujitos que nos ayudan después a montar los muebles y que evitan que haya instrucciones en lenguas diferentes en diferentes países. ¿Cuál es la estructura? Primero, el objetivo. Puede reducirse a un título, por ejemplo, puré de calabacín, o alargarse en forma de un texto explicativo, cómo montar una estantería Billy, por ejemplo. Las instrucciones van a seguir siempre un orden lógico, causa, efecto o cronológico, entendiendo por tal los pasos que hay que seguir y que tienen que seguir siempre el mismo orden. Aquí no vamos a encontrarnos, como en el texto narrativo, estructuras alternativas de prolepsis y analepsis. No, aquí primero esto, segundo esto, tercero esto y cuarto esto. Si yo quiero hacer un bizcocho, primero tengo que encender el horno y tengo que esperar a que el horno tenga una temperatura determinada, porque si no, cuando meta el bizcocho no me va a salir bien. Entonces, primero tengo que encender el horno. Si meto el bizcocho antes de encender el horno, el resultado va a ser fallido. Entonces, hay que seguir un orden determinado, eso se ve muy bien en las recetas de cocina, porque si no, pues eso, el objetivo sería un objetivo fallido. Las ideas se distribuyen en párrafos, las instrucciones se presentan agrupadas en apartados y habitualmente se acompañan de elementos tipográficos como números, viñetas, símbolos, muchas veces, como os he dicho también, dibujos que acaban convirtiéndose en el texto en sí mismo. En cuanto a las formas lingüísticas, de lo que se trata es de apelar al lector. ¿Por qué? Al lector, al que escucha. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que él actúe de una forma determinada en un contexto concreto. Si hay que evacuar el centro, hay que dejarlo todo encima de la mesa. No puedo volver atrás, igual que los aviones, no me puedo ir a llevarme la maleta, porque a lo mejor si yo vuelvo hacia atrás y me llevo la maleta, lo que hago es que atasco el pasillo y eso puede provocar la muerte de personas en el caso de que haya una explosión en un avión, un incendio, lo que sea. Entonces, hay unas instrucciones que hay que seguir y esas instrucciones van a apelar directamente al comportamiento del receptor.
bien sea el lector, bien sea una persona que está escuchando un texto. El uso de las formas verbales puede ser de diferente tipo. Lo que suelen tener los textos instructivos, sobre todo los normativos también, pero los instructivos, es que tienen coherencia, mantienen siempre la misma forma. Por ejemplo, hay algunos textos, pues imaginaos las recetas de cocina, que van a utilizar un futuro apelativo porque es echará, pondrá, encenderá el horno, ¿vale? A veces se utiliza el imperativo y aquí también hay que tener presente en quién es nuestro receptor. Imaginaos que mi receta de cocina sea, pues, hacer buñuelos, pero que sea una receta para niños. No voy a utilizar un imperativo en forma usted. No voy a decir eche, sino que voy a decir echa. Voy a utilizar el imperativo, pero va a ser más informal. También puedo utilizar el infinitivo. A mí no me gusta mucho, echar la pasta, encender el horno, poner la levadura, porque a mí me parece que es un poco hablar como a lo indio. En todo caso, si utilizáis o si en el texto se utiliza el infinitivo, es mejor empezar con un hay que, dos puntos, encender el horno a 180 grados, echar la levadura, pero partiendo de una perífrasis de obligación. Hay que echar la pasta, debe echar la pasta, se tiene que echar la pasta. Y de hecho, cuando utilizamos las formas impersonales, parece que las órdenes se suavizan. Parece que se debe echar la pasta, suena un poco mejor que eche la pasta, que es como muy directo. Repito, de lo que se trata es de que mantengamos la coherencia. Si yo estoy utilizando imperativos, voy a utilizar imperativos en todo el texto. Si estoy utilizando formas perifrásicas de obligación, como se debe ser, mejor mantenerlo en todo el texto que ir variando. Se usa la segunda persona, ya que el texto se dirige a un receptor. Y hay que tener en cuenta si esa segunda persona es una segunda persona formal o informal. Si es formal, es mejor utilizar el usted. Si es informal, porque es un texto dirigido a niños, dirigido a alumnos, dirigido a personas que conocemos, es mejor utilizar un tú. El léxico tiene que ser denotativo y preciso, ya que son textos utilitarios y abundan los tecnicismos. Imaginaos un texto para montar un mueble que diga, tiene que usar el cacharro ese. No, voy a tener que utilizar un tornillo, un destornillador, un berbequí, o voy a tener que utilizar una tuerca o una llave Allen, pero no el cacharro ese. O eso que, hay que ser preciso en los términos. La sintaxis va a ser muy simple, con oraciones ordenadas y no muy largas, con muchos pasos, o con los pasos necesarios, de una forma muy estructurada. Muchas veces voy a utilizar recursos tipográficos, títulos, subtítulos, sangría, subrayado. Sangría es que empezamos hacia la derecha, eso es lo que sangra en un texto. Y a veces iconos, gráficos, ilustraciones, que las utilizamos con frecuencia para facilitar la comprensión del texto. Si digo una llave Allen, utilizo una llave Allen para montar el mueble y hay una imagen de una llave Allen, pues se va a entender mucho mejor. ¿Sí? Esto es muy breve, ahora vamos a hacer una práctica a partir de dos textos instructivos, pero bueno, ya os digo, paso un poco por encima, lo trabajaremos en alguna ocasión más, pero paso un poco por encima porque no creo que os pongan un texto instructivo el día del examen. No lo creo. ¿Es más fácil de identificar también? Es muy fácil.